Bueno, ahora nos encontramos con el señor Luis Salazar Steiger, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias y encantado de estar acá con ustedes. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Luis, cuéntanos un poco, nos pareció muy interesante esto que conversábamos hace un rato sobre este plan nacional de las industrias, ¿no? Tenemos un poco, es la percepción que tenemos un poco de que los gremios se están cada vez están mejorando, pero cómo llegar a estas conexiones entre gremios y llevar a resultados reales para que el Perú realmente tenga una hoja de ruta que es llamado ahora, ¿no? Sí. Digamos, primer tema, la Sociedad Nacional de Industrias coincide un poco con lo que piensa el Ejecutivo, que la siguiente etapa de desarrollo del Perú es a través de la generación de valor agregado. Y en ese sentido, para nosotros, la industria es uno de los principales generadores de valor agregado. Hasta ahora no existe realmente un plan nacional industrial interiorizado por todos los sectores, interiorizado también por el gobierno y también por la actividad privada, digamos, donde tengamos todos un norte, ¿no? hacia dónde queremos llevar el país en el tema del valor agregado, ¿no? Un ejemplo muy interesante es Corea. Corea hizo eso en su momento y después de 30 años o 40 años tienes el resultado de un país que estaba mucho peor que el Perú y hoy está muchísimo mejor que el Perú, ¿no? Claro, claro. Entonces, además las circunstancias los llevan a eso. Los recientes tratados de libre comercio, el auge de la agroindustria, los nuevos productos, la palta, que es un nuevo boom, la metalmecánica, todo esto lleva a que se estructure, como tú bien dices, un plan maestro que lleve a fortalecer el sector hacia metas. Tenemos activos como país bien interesantes. Por ejemplo, si tú analizas, tenemos un mercado enorme con todos los TLCs que tú mencionas. Hoy el mercado es el mundo. Ajá. Y tenemos para literalmente comernos el mundo como mercado. Tenemos gente... El peruano en general es muy trabajador, es muy inventivo, muy creativo. Entonces tienes capacidades acá adentro. Tienes todo tipo de climas, tienes energía. Nos falta invertir, o sea, sí tenemos que apurar las inversiones de energía. Pero tenemos capacidad de generación de energía, tenemos ríos, tenemos todo tipo de necesidades, digamos, para poder ser competitivos y poder comernos ese mundo del que estás hablando. Ahora, como coincidirás con nosotros, la minería es un poco ese motorcito que ha empezado a mover muchas industrias, sin restarle valor a las industrias, ¿no? Son muy importantes todos los sectores, pero es el sector, digamos, que ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años y además somos un país minero, ¿no? Dentro de este desarrollo... Después te voy a, si me permite... Claro que sí. Ahora, dentro de este desarrollo, ¿qué podemos hacer porque al final los inversionistas miran todos los sectores? ¿Cuál es tu opinión con las cosas que están pasando hoy en día? Porque a veces, a lo que iba con esto es que a veces la minería es un poco vitrina a nivel internacional y hay cosas que no se ven bien, ¿no es cierto? Mira, totalmente de acuerdo. Es un problema que venimos arrastrando. Yo no le achacaría todo el problema, digamos, al gobierno actual. Yo creo que es un tema que viene dándose de antes. Pero es una realidad que sí tenemos que enfrentar y que debemos resolver, tenemos que solucionar. Estoy de acuerdo en que la minería es un motor. Donde yo discreparía un poco contigo es en calificar al Perú como país minero. Yo diría que el Perú hasta ahora ha sido un país minero y tenemos que convertirlo en un país del valor agregado. Yo creo que ese es el siguiente reto. Eso no quiere decir que a la minería le vas a decir, no, tú no sirves. Minero, no, claro. No, al contrario. Claro. Sino sobre la base de ese valor que ya tienes, tú puedes montar algo encima. O sea, la minería genera esa base necesaria y nos ha dado al país la riqueza o la posibilidad de generación de riqueza para generar esa nueva base de valor agregado encima de esas o apoyándose sobre esa base. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar el país y ese es el paso que tenemos que dar ahora. En el sentido de las señales, yo creo que es correcto, que tenemos señales que no nos están haciendo bien. Sin embargo, creo que la forma en que está actuando el gobierno actualmente y en base a la presentación que ha hecho el primer ministro ante el Congreso, donde está diciendo vamos a promover el diálogo. Eso es bien importante, o sea, se tiene que promover el diálogo. Se ha constituido una oficina de diálogo nacional. Pero es necesario, porque parte de lo que estamos heredando es esa falta de diálogo. O
O sea, porque son frustraciones que han venido acumulándose durante mucho tiempo y por el hecho de no haber habido comunicación, porque en el fondo el diálogo significa comunicación. Entonces tenemos que construirlo, pero por otro lado no podemos permitir que se vulnere el Estado de Derecho. Y en eso también han sido claros. Y el tema específico de Cajamarca, que es el que creo que al que tú estás refiriéndote, desde el punto de vista del Ejecutivo, yo creo que está haciendo todo lo posible para que se viabilice el proyecto. Lamentablemente tenemos gente totalmente intransigente que hoy está haciéndole daño a todo el país. Justo estábamos hablando, creo un poco, que la inversión en activos ha bajado un poquito. Es el primer trimestre, si no me equivoco, que decrece. Y esas son señales que tenemos que mirar. O sea, la inversión está frenándose. Y va por esas señales negativas que estamos transmitiendo. Ha crecido la inversión 14% privada, pero sí es cierto, si la sectorizas, hay ciertos sectores donde está frenando. declinando. O sea, la compra de activos. Luis, ¿cuáles crees que es el momento ya de que hay que tener respeto, ¿no es cierto? O sea, porque tú hablas de diálogo del gobierno y yo coincido contigo. Creo que el gobierno está ya terminando con todas las posibilidades de diálogo. Pero ¿dónde está esa delgada línea del respeto al gobierno, ¿no? Hay un tema que discutíamos inclusive al interior de varios gremios. Y hablando un poco del tema de tenemos que analizar los temas de todos entre todos, ¿no? Hoy tú ves que el Ejecutivo ha actuado en muchos sentidos en la línea que debía actuar. Pero el problema es que no es solo el Ejecutivo, también tienes el Poder Judicial. Y si el Poder Judicial no toma las acciones que debe hacer, hay gente que ha infringido la ley. Y esa gente no ha sido acusada. Eso no le corresponde al Ejecutivo, le corresponde al Poder Judicial. Entonces, debemos mirar dónde están realmente los problemas y quién no está haciendo su trabajo. Es necesario, es fundamental fortalecerlo. Lo que se está fortaleciendo es la industria nacional. El sector, las exportaciones no tradicionales han crecido, creo, por encima del 16%. Han crecido, me parece. Sí, han crecido fuerte. Ahora, cuando tú analices el detalle, si hablamos del crecimiento, hablando de producción, ¿ya? No solo las exportaciones, la economía total ha crecido 6.1%. Pero si miramos manufactura propiamente dicho, está casi estable, está en menos 0.4%. Se mantiene. Que es donde nosotros entendemos que hay que poner el foco. Ahora, tenemos que mirar esto con cuidado también. ¿Por qué? Porque textiles, por ejemplo, que es un sector que está hoy sufriendo las consecuencias de la crisis. Muy afectado por la crisis, es uno de los que está jalando esta cifra para abajo. Entonces tenemos otros sectores que sí están creciendo. Entonces hay que separarlo de la coyuntura internacional y ver qué estamos haciendo bien o mal al interior del país, ¿no? O sea, nosotros. Y ahí entra el tema de competitividad. Estuvimos en una reunión en Mincetur, por ejemplo, donde hablábamos justamente del crecimiento de las exportaciones, que habían crecido en volumen, pero no habían crecido tanto en valor, que ese es otro tema que debemos mirar, ¿no? Ahí, por ejemplo, explicaban que lo que estaban haciendo es diversificar mercados y querían tratar de diversificar mercados. Nuevamente ahí entra todo lo que hablábamos del Plan Nacional Industrial. Porque si yo he analizado todos los mercados, he buscado todas las opciones que tengo, todas las posibilidades, dónde puedo colocar mis productos, puedo guiar a los industriales nacionales, y no solo industriales, a la agricultura, a todos los que viven de la exportación, hacia ser bien efectivos, digamos, en sus gestiones, ¿no? Además, para ser más competitivo, un país necesita de una mejor infraestructura. En puertos, en aeropuertos, necesita un mayor presupuesto en ciencia y tecnología y capacitar y tecnificar mejor a su gente. Somos penúltimos. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Dónde está el problema? Porque justo discutíamos eso también con un grupo de trabajo. En que no tenemos claro para qué. O sea, decimos hay que invertir en ciencia y tecnología. No cabe duda. Necesitamos invertir en ciencia y tecnología. Donde nos está fallando ese pasito adicional es en el para qué. Porque si yo no me fijo el objetivo, digo ya quiero conquistar este mercado, necesito lograr inventar algo para mejorar un proceso. Para mejorar un proceso, para conquistar este mercado.
Ahí entra la ciencia y tecnología. Ajá. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos, a nuestro entender, es que como no tenemos claro el norte, a dónde queremos ir, y para eso necesitamos tener bien estudiado, digamos, todas las oportunidades que tenemos, no manejamos los recursos adecuadamente hacia donde deberíamos tener para tener éxito, ¿no? Y eso es verdad, Luis, porque, claro, Educación educación es crítica. Es muy estamos importante. en el puesto 132 de 142 países. Y en inversión en tecnología estamos penúltimos en Sudamérica. Claro. Entonces, Claro. realmente es muy importante ese punto de vista, ¿no? Hay que hacerle entender a la gente para qué. Porque mucha gente dice, oye, de repente es para subir en el ranking, pero en verdad, ¿para qué lo vamos a necesitar? Y una vez que lo entiendan, lo van a ver que realmente es primordial. La pregunta es, ¿cuál crees tú que son estos puntos importantes para que se... Te va a causar un poco de gracia mi respuesta. Diálogo. Diálogo. Uno de los grandes temas que hemos, que recién estamos, yo creo que estamos mejorando mucho, ¿eh? O sea, el diálogo y la comunicación está creciendo. Yo veo, por ejemplo, entre los gremios, que es un tema que estábamos conversando un poco antes, ha mejorado. Estamos empezando poco a poco a trabajar conjuntamente los gremios, a analizar los problemas nacionales conjuntamente, ver a dónde debemos ir. Y otro tema bien interesante es que estamos empezando a trabajar conjuntamente con el Estado, porque siempre hemos estado separando, ¿no? Academia por un lado, Estado por otro lado y la iniciativa privada por otro lado. Siempre todos separados, ¿no? Todos dispersos. El paso más grande que hemos dado es que creo que ya tenemos conciencia, porque en general en la mayoría de los foros en que participo, estamos hablando de que tenemos que juntarnos, que tenemos que pensar juntos, que el Estado no está solo. He leído varios artículos donde ya se habla de que las soluciones no corresponden solo al Estado, sino también nos corresponden a nosotros, que nosotros tenemos que participar y conjuntamente con el Estado, con la academia, encontrar qué necesitamos, ¿no? O sea, las soluciones, cómo miramos ese futuro del país, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. O sea que creo que por ahí va el camino. Ojalá que se logre los resultados esperados, ¿no? Porque el país, como bien dices, está creciendo y podría crecer mucho más si es que todos juntos empujamos este coche llamado Perú. Paso, ¿no? Yo soy optimista. Yo Así sí creo que lo vamos a lograr. Creo también que hay un tema de nuevas generaciones que están entrando ya con conocimientos un poco distintos, que mucho más contacto con el mundo, el internet y todo ha hecho que todo el mundo sea mucho más consciente. Inclusive cuando uno viaja al interior del país, uno se da cuenta que la gente está mucho más consciente de la realidad internacional. Así es. Entonces, Perú, país minero, y Perú, país con valor agregado. ¿Ah? País con valor agregado que entra con todo, la minería, la agricultura, así todo es, está todo totalmente todo justo, orientado, totalmente justo, creo, además. Ok, Luis, muchísimas gracias por estar acá en el programa con nosotros y esperamos tenerte en otra oportunidad. Bueno, encantado, Sí. Muchas gracias por recibirme y cuando quieran. Va a estar presente la Sociedad Nacional de Industrias en Expomina Perú Nuestro evento. 2012 Sí, en los Nuestro 5 próximo foros. Así es. Tendremos oportunidad de seguir conversando. Así es. entonces. Listo, gracias Luis. Estuvimos con el señor Luis Salazar. Pausa y regresamos.